Tras de estas cifras de inflación, como no, siguen los precios energéticos. En el punto de mira, bueno, pues ¿qué está sucediendo con esa propuesta que España y Portugal tienen que enviar a Bruselas, que se está debatiendo ya con las autoridades comunitarias y que reduciría considerablemente la factura de la luz y, por tanto, reduciría considerablemente la inflación? Esa es la teoría, porque todavía no tenemos la medida encima de la mesa, todavía no se está aplicando esa medida. Vamos a ver si conseguimos arrojar un poquito más de luz y conocer en qué consiste exactamente esa propuesta en el entorno de los 30 euros el megavatio hora que ayer reconocía la ministra Teresa Rivera. Me parece que podemos saludar ya a José María Camarero. Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes, ¿qué tal? Bueno, veíamos esa noticia que al final, bueno, pues a pesar de las propias reticencias de Calviño y de Rivera, era lo que había dicho Ione Belarra unos días antes, incluso dentro de esa polémica dentro del propio gobierno. ¿Cómo se ejecuta esa propuesta? Porque hemos visto esa doble vía de casación. Para que nuestros telespectadores lo puedan entender, explícanos qué va a suponer y cómo se fijaría finalmente el precio. Bueno, lo primero, los 30 euros megavatio hora es verdad que era más que propuesta, la idea que había planteado Ione Belarra, aunque efectivamente no es su competencia, es una competencia del Ministerio de Transición Ecológica con el Ministerio de Economía. De hecho, si recordáis, la ministra Calviño llegó a decir, la ministra Calviño y la ministra Rivera llegaron a decir que no se podían poner cifras sobre la mesa a la ligera, esto fue literal. Lo que sí se ha hecho es plantear esos 30 euros por megavatio hora, pero como el inicio de una negociación. O sea, quiero decir, cuando alguien está negociando, pone sus líneas rojas, cada uno a su lado, y después sabe que esa línea roja es el punto de partida, que esa posiblemente, y así además me consta, no va a ser lo que acepte Bruselas. No sé cuál será la cifra final, el gobierno ha decidido tirar por lo mínimo posible y a partir de ahí Bruselas irá intentando incrementar un poco en esa negociación que se va a llevar a cabo en los próximos días y en las próximas semanas. Por lo tanto, yo dudo que sean finalmente 30 euros a megavatio hora y posiblemente sean más. En cualquier caso, imaginemos, me decías, ¿cómo se traslada esto? Imaginemos que al final son 30 euros el megavatio hora, que recordemos, el año pasado el megavatio hora de gas se encontraba de media en los 50 euros y hace un año, justo en marzo del año pasado, en los 20 euros. Pero bueno, imaginemos que se establecen esos 30 euros por megavatio hora, lo que provocaría o debería provocar, va a ver cómo se comporta el mercado, es que ese pool diario de que estamos hablando de a cuánto está la luz hoy, bajaría del entorno de los 240, 250 que se está moviendo estos días hasta los 100, 110 euros megavatio hora. Es decir, el pool bajaría a la mitad. A partir de ahí, ¿cómo se trasladaría las facturas? Bueno, pues hemos hecho unas cuentas y aproximadamente para una factura con tarifa regulada pasaría de pagar unos 100 euros a pagar unos 65. O sea, sí que se notaría. Pero estamos hablando, y esto es importante, a partir como mínimo del mes de mayo. Facturas del mes de mayo. No antes, en ningún caso es antes, como esto como en el tenis, no antes del mes de mayo. Bueno, pues apuntamos esas ideas, esa previsión de no antes del mes de mayo y la idea que tienes de que Bruselas no va a aceptar esa propuesta, sino que intentará tirar para arriba. Vamos a vigilar, ¿no? A ver qué más nos vas contando la próxima semana. Quería preguntarte también por lo que está pasando con las gasolineras, ¿no? Hemos hablado con las estaciones de servicio hace un ratito, nos hablaban de que la situación es de caos total, así nos lo definían. Dentro de esa bonificación, ¿no? De los 20 céntimos el litro de combustible que está en el punto de mira, lo que nos dicen es que la situación es grave, que no tienen la liquidez suficiente y que todavía no están consiguiendo, bueno, pues hacer con Hacienda, con la agencia tributaria, ese adelanto, ¿no? ¿Cómo estás viendo tú la situación y sobre todo este tipo de medidas? Al final, ¿de qué manera crees que van a repercutir? Porque ha habido mucho debate también sobre si esta medida tenía que ser para todos, para unos pocos, si tenía que haber sido por ingresos, para los más vulnerables. ¿Cómo estás viendo el debate en torno a esta medida y la situación de hoy? Bueno, pues en cuanto a la situación de hoy, lo que se ha producido es un incremento de ventas bastante considerable, porque yo creo que hay mucha gente, con razón, ha esperado a este viernes para repostar. También es verdad que es inicio de fin de semana. Me comentaban en Repsol, por ejemplo, que ha aumentado, ahora te lo digo exactamente, pero creo que son unas 5 veces. Te lo voy a consultar mientras estamos hablando, porque es que no quiero dar el dato incorrecto. Mira, fíjate, Repsol ha multiplicado hoy por 5 sus operaciones habituales en estaciones de servicio respecto a un viernes normal.
Pues esto se debe fundamentalmente a que la gente ha ido esperando, se ha creado una bolsa de, digamos, de conductores y de propietarios que han esperado este viernes para repostar. ¿Qué ha pasado? Pues es verdad que esta mañana, sobre todo a primera hora, los sistemas informáticos de las grandes y de las pequeñas compañías han estado en muchos casos colapsados a la hora de aplicar ese descuento y a la hora de poner en marcha este mecanismo. Es que date cuenta que al final hablamos de un mecanismo completamente novedoso que apareció en el BOE el miércoles, o sea, han pasado apenas 48 horas y en estas 48 horas todas las estaciones de servicio han tenido que adaptar su sistema para aplicar el descuento, porque claro, si no lo aplican, pues el cliente se va a otra gasolinera. Eso por una parte. En segundo lugar, en cuanto a lo que comentabas de la liquidez, a partir de hoy las estaciones de servicio, los empresarios de las estaciones de servicio pueden solicitar a Hacienda esa liquidez a través de una página tributaria que también ha estado colgada, caída buena parte de la mañana, parece que poco a poco se va resolviendo y en cualquier caso no tendrán esa liquidez por lo menos hasta bien entrada la próxima semana. Es decir, desde hoy hasta el lunes, martes o miércoles que Hacienda empiece a darles ese dinero, digamos, lo tendrán que poner de su cuenta. Y hablamos de que una estación de servicio, bueno, pues puede facturar miles de euros y por lo tanto tiene que anticipar esos euros al cliente que va a comprar el combustible y esperarse que Hacienda se lo dé la semana que viene. Van a ser días con con mucha tensión de tesorería, sobre todo para las pymes, las estaciones de servicio que son pymes. Y en tercer lugar, en cuanto a lo que me decías de la medida en sí, de la bonificación, bueno, aquí había dos posibilidades. O bonificar con ayudas, como se ha hecho, o reducir impuestos. Si se bonifica con ayudas, que es al final esa subvención de 20 céntimos, digamos, ahí sí que es verdad que no había tiempo para poner en marcha un mecanismo en el que la estación de servicio pueda discriminar quién tiene más renta, quién tiene menos renta, quién tiene un coche que contamina más o quién tiene un coche que contamina menos. Eso se podría haber hecho o eso necesita un plan a muy largo plazo o por lo menos a medio plazo. Por lo tanto, digamos, se ha hecho tabla rasa. Puede repostar con esos 20 céntimos de descuento quien tenga, no voy a decir marcas, quien tenga un coche de alta gama, quien tenga un vehículo pues utilitario muy pequeño. El descuento va a ser el mismo. En realidad, la mayor parte de los países europeos lo han hecho así, a excepción de Portugal, que en eso y en otras muchas cosas nos tiene mucha ventaja tecnológica a la hora de poner en marcha este tipo de aplicaciones, porque en Portugal sí que está muy vinculado a todo lo que tiene que ver con renta, colectivos sociales me refiero, familias, en fin, esto sí se ha hecho. Pero es que en Portugal lo llevan haciendo desde octubre del año pasado. No este descuento, sino este tipo de beneficios. La otra posibilidad hubiera sido los impuestos, rebajar impuestos. El IVA del 21% al 10%, por ejemplo, un IVA reducido. También se hubiera achacado, ya te digo yo, que hubiéramos dicho que el 21% de IVA, bajarlo al 10%, se hubiera beneficiado la presidenta de un gran banco, como se suele decir, y quien vive en un barrio, pero sí que estaba en el caso de los impuestos de hidrocarburos que se podían haber rebajado, había margen, unos 10 céntimos de euro en el caso de la gasolina y unos 4 o 5 céntimos de euro en el caso de diésel, pero al final ha sido una decisión política más que económica, y la decisión política es la de no voy a bajar los impuestos y voy a ir por la vía de las ayudas y las subvenciones. Bueno, vamos a ver cómo sale esto. Es verdad que si se bajan los impuestos, luego el gobierno podría enfrentarse a tener que subirlos para restablecerlos en su momento cuando todo esto se calme, y yo creo que no es lo que le hubiera gustado. Entonces, yo creo que es una decisión económica más política que pura y técnicamente económica. Bueno, y también porque en este momento le está viniendo bien al gobierno o al Estado, a la Hacienda, ¿no?, que está recaudando más también con el contexto que tenemos, subida de los precios, por tanto, más subida de recaudación. Pues fíjate, por supuesto, claro. En ese sentido, Hacienda se está garantizando pues unos ingresos bastante considerables. Fíjate, el IVA, la recaudación por IVA creció el año pasado un 14% y la recaudación por IRPF creció un 7%. Es decir, creció el doble la recaudación de IVA que la del IRPF, que es, digamos, el gran impuesto con el que Hacienda recauda, ¿no? Y esto, es verdad que ayer la ministra Montero dijo, no, es que esto se debe, bueno, al consumo, ¿no? A que el consumo fue muy bien en 2021. Bueno,
una parte de la recaudación alcista del IVA se debe al consumo, pero no se puede obviar que otra buena parte de esos mayores ingresos por IVA se deben a que la inflación provoca que los productos valgan más. Si un producto vale más, la base imponible sube y sobre esa base imponible que sube se aplica un tipo del 21%. Por lo tanto, claro que la inflación también está provocando que aumenten los ingresos tributarios y claro que es un, digamos, caramelo, por decirlo de alguna forma, que Hacienda no se quiere quitar de encima. Por eso digo que políticamente prefiere subvención o ayuda o bonificación antes que lo que es la rebaja de impuestos para no ver perjudicadas las cuentas y el descuadre del déficit, que ayer vimos que era del 7%, casi del 7%. Desde luego que sí. Pues nada, José María, como siempre, un placer. Nos vemos la semana que viene. Que pases buen fin de semana. Igualmente para ti y para todos. Y miramos ahora al